realmente te hace ser un cristiano verdadero? Cuando vos ves frutos, cuando vos ves que de repente cumpliste con la gran comisión de predicar el evangelio y de ser discípulo. Pero para eso necesitamos ser perseverantes. No podemos ser creyentes carretillas, andando de acá para allá, ¿no es cierto? Sin fruto. Nos llamó a algo, el Señor nos llamó a algo. No podés vivir del pasado y recordarte de las cosas que hiciste como si fuera que las estabas haciendo hoy. Lo que te hace verdaderamente cristiano es que vos veas el fruto de la perseverancia que tuviste a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda del Señor, no importando nada. Si Dios te mandó a algún lado, no dependa de las personas porque te van a fallar. Pero el Señor nunca te falla. Siempre está ahí para asistirte, aún aunque tenga momentos de llorar, lágrimas partidas. Dios está ahí a tu lado. Dios está ahí. Él ve tu conflicto interior. Él ve tus emociones. Él siente lo que vos estás sintiendo. Él es Dios. Amén. Muy bien. Nuevo tiempo. El nuevo tiempo empezó. Ya empezó desde la cruz del Calvario. Un nuevo tiempo de gracia, un nuevo tiempo de establecimiento del reino, un nuevo tiempo donde Dios se iba a manifestar y se hizo carne y derramó su sangre para hacer un pacto y dejó al segundo Paracleto, al Espíritu Santo, para que estuviéramos, ¿no es cierto?, juntamente con Él. Él nos guía, nos consuela y nos regenera. Esa es la función del Espíritu Santo. Y de hecho que Él está en este lugar, Él está al lado tuyo, Él está donde verdaderamente hay un corazón con Cristo y humillado. Muy bien. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Ya lo habían leído al principio. Ahí está. Dice así la palabra de Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tremenda la palabra de Dios en esta noche. Tomé este pasaje para destacar estas palabras tan importantes. Yo hago nueva todas las cosas. Hago nueva todas las cosas. Para destacar esta palabra. Yo hago nueva todas las cosas. Hago nueva todas las cosas. Lo que ya tenemos un tiempo en el camino del Señor, sabemos verdaderamente que Dios hace nueva todas las cosas, porque lo hemos experimentado, porque hemos perseverado en las oraciones, porque hemos perseverado en la predicación de la palabra, enseñando la palabra. De hecho que vemos eso diariamente cuando nosotros soltamos la palabra, vemos que Dios empieza a transformar, a cambiar, a llenar, verdaderamente a transformar la persona de tal manera que hoy en día una persona que antes era muy rebelde, que antes era muy qué sé yo, hoy en día cambia totalmente, ¿no es cierto? Los cambios no se producen solo, es cuando nosotros empezamos a abrir. Él hace nuevas todas las cosas. Y de hecho que esto nos habla precisamente de cambios. Antes éramos de una manera y ahora somos de otra. Es como agarrar una piedra y decirle, bueno, ¿qué hago con esta piedra? ¿Te va a poner agujero? No. Con esta piedra yo puedo hacer un gran monumento. Pero era una piedra que necesitaba ser transformada, que necesitaba ser cambiada, que necesitaba el cincel del Señor para que tenga molde. Él hace nueva todas las cosas. Él no remienda, Él no parcha. No hace cosas momentáneas. Él hace nueva todas las cosas. Y depende de tu ayuda. De lo que cómo tú quieres cambiar. Claro que solo no vas a poder. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo te asista. Necesitas darle lugar a espacio al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo empiece a transformar tu vida. Y claro que esto es necesario entender y comprender.
Porque muchas veces los cristianos no saben, no entienden. ¿Cómo le doy espacio al Espíritu Santo? ¿Cómo dejo que Él me moldee? ¿Cómo dejo que Él me transforme? Que cambie mi manera de pensar, mi carácter, mi forma. Y que yo pueda tener una visión totalmente diferente. Una visión que trascienda todas las cosas materiales. Que se vaya más allá. El Espíritu Santo hace todas esas cosas. Pero nosotros, Él necesita de nuestra colaboración. No podés predicar a un Dios que no vivís. Lo voy a repetir de vuelta porque me parece que no está medio adormecido. No podés predicar a un Dios que no vivís. No podés ser cristiano si vos no estás viviendo el Evangelio. ¿Estás entendiendo? ¿Te despertaste ahora? Y muchas veces están en un letargo espiritual, anestesiado espiritualmente. Yo estoy que ardo de la presencia de Dios. Y quiero transmitirte eso. Que vos lo puedas sentir. Depende de vos. Depende de vos hacer a Dios real. Depende de vos, ¿no es cierto? Que lo más grande y puro que pueda haber en la vida, que es lo sobrenatural de Dios, se haga real en tu vida. Ya no depende de Dios porque Dios ya hizo todo. Todo lo que vos necesitas está en la actitud que vos tengas. Si vos tenés una actitud de religioso, yo te puedo asegurar que no vas a ver otra dimensión que no sea la religiosidad. Pero si vos estás preparado como para ver las grandes cosas que Dios tiene, cosas que ojo no vio, no he oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces las vas a ver. Amén. Bueno, para esto Él necesita tu colaboración. Dice en Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada, camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Tremenda la palabra. Y es verdad. Ahora vamos a leer una versión, la versión RE. ¿Conoces esa versión? Hello. ¿No conocen esa versión? No la van a bajar por internet. Es exclusiva. RE. ¿Usted sabe que yo estoy escribiendo una nueva versión de la Biblia? No sabe, pero es así. Y dentro de, quizás para el próximo año, y esta es la versión, esta es mi versión, RE, Ricoy Eduardo. Isaías 35, 8. Las veredas y caminos se llamarán caminos hacia la perfección. No caminarán por ellos lo que no estén justificados con la sangre del Cordero, paréntesis, Cristo, sino que el mismo Dios los acompañará. Y aunque para muchos, aunque parezca muy tonta la persona, no se perderá. Tremendo. Entonces, dicho que Dios hace nuevas todas las cosas, Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiarte, Él quiere que olvides del pasado y empieces a hacer cosas nuevas, a tener una mentalidad, ¿no es cierto?, en la cual se sumergan las cosas de Dios. Dios quiere eso, pero muchos son escépticos, muchos no creen, muchos están tan anestesiados espiritualmente. Eso es una enfermedad tremenda esa. La anestesia espiritual es una enfermedad. Yo me acuerdo en mi época, donde el Evangelio era predicado,
y donde el Espíritu Santo de Dios se manifestaba de una manera tremenda, donde muchos hablaban en lenguas, profetizaban y decían cosas, pero eran tremendas, tremendas. Hoy en día no se ve eso. ¿Por qué? Hello, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque viene Juan de los Palotes y se puso en internet y empezó a hablar pavadas que no tiene sustento espiritual, ni mucho menos sustento bíblico. Y así están muchos. ¿Y sabe qué? Muchos se están enfriando por ese motivo. Porque no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Porque miran cosas, ¿no es cierto? Hay algunos que quieren impresionar a las personas y miran, ¿no es cierto?, a ver la manera, la forma de poder impresionar con alguna palabra bonita. Cuando en realidad lo único que tiene que hacer es sumergirse en las cosas de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Este es el camino que trazó Jesús cuando decidió reemplazarte, cuando decidió morir por vos, cuando decidió, ¿no es cierto?, recibir los 39 latigazos, cuando recibió la corona de espina y lo hizo en reemplazo tuyo, cuando recibió las injurias, las calumnias y todas las distracciones que pueda haber en reemplazo tuyo. Este es el camino que Él trazó en la cruz. Ese es el camino que verdaderamente en el cual nosotros tenemos que transitar. El camino que lleva a la vida eterna. El camino que cambia las situaciones. El camino que te da una visión totalmente nueva. El camino que te alumbra con esa luz preciosa. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, dice el Señor. Ese es el camino que trazó para que cada uno de nosotros pudiera entender y comprender que las cosas antiguas ya no tienen nada que ver en tu vida. Que eso no te tiene que afectar y que para eso está el Espíritu Santo, para sanarte, libertarte, para darte vida y vida en abundancia, para que Él pueda afirmar tu mente y tu corazón y que puedas adorar en espíritu y en verdad. ¿Eso es lo que quiere Dios? Él hace cosas nuevas, Él no emparcha, Él no arregla agujeros. Él hace cosas nuevas y depende de tu ayuda. Ayúdate, que te ayudaré, dice el Señor. Desde ese momento Dios decidió darte una vida nueva. Isaías capítulo 43, versículo 18 dice: no os acordáis de las cosas pasadas, ni las traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz, no las conoceréis otra vez. Abriré caminos en el desierto y río en la soledad. Qué tremendo. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. No te acuerdes de las cosas pasadas, no vivas de las cosas pasadas. No las traigas a la memoria. Nosotros tenemos la capacidad de traer a la memoria las cosas, inclusive las cosas antiguas que nos hicieron mal. Aquellas maldiciones, ¿no es cierto?, que de repente no se activan en nosotros el momento que las traemos. Tenemos esa terrible capacidad de pensar cosas siempre negativas y no positivas. Tenemos la terrible facultad, ¿no es cierto?, de traer las cosas antiguas. Pero no vivas del pasado. No vivas de lo que quizás hiciste. Recordar el pasado para tenerlo de experiencia. Vivir el presente y aprender a vivir un día a la vez. Y deja que el futuro, ¿no es cierto?, lo tome Dios en sus manos. En las mejores manos está tu futuro. El hecho de que Dios haga nueva todas las cosas nos habla de la divinidad. Él es el Elohim, el Todopoderoso, el Omnipresente, Omnipotente. Todo indica que Dios debe tomarse como aquel que no tiene límites. ¿Estás tomando a Dios como aquel que no tiene límites?
Estás tomando a Dios como aquel que puede solucionar todos los problemas. Si solamente el hombre pudiera rendir su corazón. Estás tomando a Dios como aquel que hizo el universo y los problemas que estás pasando demasiado chicos para Él. Estás tomando a Dios como a Él, como el que tiene la solución para tu vida. Pues si no es así, entonces nunca vas a ejercer fe. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 31, versículos 25 y 26, porque satisfaceré el alma cansada, saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Jeremías estaba pasando por una situación tremenda. Su familia se puso en contra, el rey se puso en contra, todo el mundo se ponía en contra de Jeremías. Los profetas, ¿no es cierto?, se ponían en contra de él. Todo el mundo en contra de él. Pero él dijo, recibí una palabra de parte de Dios. Voy a saciar el alma alcanzado. Voy a darle descanso. Lo que tiene Dios para tu vida es tremendo. Si tan solo podemos pensar y agarrarnos de las promesas del Señor, entonces cambiaría todo nuestro entorno. Cambiaría toda situación. Pero es obvio que tenemos que aprender. En la dimensión que nos encontramos, tiene límites. Todo tiene principio y fin. Ahora bien, debemos creer que Dios es sin límites, pero que tiene reglas para hacer todas las cosas nuevas. Él tiene sus reglas. No es a tu manera, no es a tu forma, no es como vos querés. Él tiene sus reglas. Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida, pero Él tiene sus reglas. Y tú debes entender eso. La Biblia nos habla, en Jeremías 32, 27, dice, y aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Hacete recordar a vos mismo. ¿Será que hay algo difícil para Dios? ¿Será que yo no voy a salir de este problema? ¿De esta dificultad? ¿Será que yo no voy a salir de ese temor, de ese miedo? De aquellas cosas que embargan mi alma. ¿Habrá algo difícil para Dios? Por supuesto que Dios no tiene límite para hacer todas las cosas. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si Dios es todopoderoso, creador de todas las cosas, ¿por qué hay tanta gente que sufre? ¿Por qué? Es obvio que todo sufrimiento es desagradable. Por supuesto que sí. Pero el sufrimiento tiene su ciclo y hay que vivirlo. Sí o sí. Hay que pasar por él. Para desarrollar nuestras vidas, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Si no fuera por el sufrimiento, no estaríamos en un mundo en decadencia. Sería perfecto. Pero el sufrimiento marca la diferencia. El sufrimiento te hace más duro. Y a veces hasta cambias de manera de pensar. El sufrimiento te hace que te agarres más del Señor y dependas más de Él. El sufrimiento hace que vos distingas entre lo bueno y lo malo. Yo no digo que el sufrimiento es bueno. Y no estoy hablando de aquel sufrimiento que por malas decisiones que tomamos se nos añade.
Pero Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. ¿Por qué permite eso Dios? ¿Por qué no hace así un chasquido de sus dedos? Cambiaría mi manera de pensar. ¿Por qué no lo hace? No lo hace, ¿sabes por qué? Porque Dios no creó una máquina. Dios creó un ser con sentimientos, con emociones, con voluntad propia. Y es por eso que necesita que vos tomes la decisión. Tome la decisión de querer seguir al Señor. Tome la decisión de cambiar de vida. Tome la decisión de cambiar de rumbo. De olvidarte de las cosas pasadas, de arrepentirte, de ser una nueva criatura y permitir que el Espíritu Santo esté obrando. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Eso es lo que marca la diferencia. Básicamente lo que enseñaba Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice así: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Tremendo. Entonces escuche, Pablo no era masoquista. ¿Sabe lo que es un masoquista? Aquel que se deleita sufriendo. Eso es un masoquista. Pablo no era masoquista. Ni el cristiano tampoco es masoquista. Pero usted dice que aquel verdaderamente que sigue a Cristo tiene que pasar por estas etapas. Yo no te voy a predicar camino de rosa, ni te voy a estar engañando con que esto es tan fácil que cualquiera puede seguir. Dios bendice, claro que bendice, pero primero te prueba. Dios te tiende la mano, pero primero te deja que te hundas. Y cuando ya no des más y que dejes de confiar en tus propias fuerzas, porque cada vez que confías en tus propias fuerzas te hundís más, Él te extiende la mano. Y ahí empezás a entender que te lleva al límite. Él hace las cosas nuevas, pero para eso necesita que tú entiendas que Él opera de esa manera. Ahora bien, si en medio del sufrimiento no dejamos de ver la cruz como aquel que tiene esperanza, que no pierde la esperanza, que aunque las circunstancias sean hasta el límite y que el Espíritu te lleve hasta el límite y cuando vaya no des más de tus fuerzas y parece como que la corriente te va a llevar, pero vos seguís teniendo esa esperanza. A Dios, ahí empieza a operar. Pues si miramos con atención esta actitud, va a indicar el camino para encontrar el sentido al sufrimiento para nuestra vida. Sentido. ¿Tiene sentido? ¿Sabes cuándo tiene sentido? Cuando vos pasás por eso. ¿Sabes cuándo tiene sentido? Cuando ya pasaste y dejas fruto. Ah, era por esto que yo tenía que pasar por este valle. Y ya no decimos más. ¿Por qué, Señor? Sino que cambiamos la pregunta. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Él quiere hacer cosas nuevas. Solo a través de la cruz Dios podrá operar y hacer cosas nuevas. Solo a través de la cruz, cuando nos entregamos al Señor, el Señor empieza a transformar nuestras vidas. Solo a través de la cruz podemos recibir la promesa de Dios. Solo a través de la cruz podemos recibir aquellas riquezas espirituales. Solo a través de la cruz podemos ver que nuestra vida puede cambiar. Si no fuera por la cruz, nada de esto sucedería.
No estoy hablando de dos palos cruzados. Estoy hablando de que la cruz es el símbolo del sacrificio que hizo el Señor. ¿Para qué? Para que Él siendo rico, Él siendo pobre, todos te enriquezcan con su pobreza. Para eso quiere Dios. Dice la Biblia, porque Él siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza tú te enriquecieras. Dice Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué tremendo. El medio hermano de Jesús habla de algo muy importante, de lo que quiere hacer Dios y de que cuánto querés vos ser transformados por las manos del alfarero, por el mismo Señor. Volvamos a leer Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escúcheme. Atienda bien, porque todo lo que está escrito se está cumpliendo y todo lo que está escrito no va a pasar de balde. Y tú tienes que entender que Dios en este periodo de gracia te está dando una oportunidad para que vos decidas qué hacer de tu vida. Elegir seguir el camino del Señor. No, pero yo lo estoy haciendo. No. Quizás lo estás haciendo a tu manera. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que tú tomes una decisión y empieces de nuevo. Él hace nueva todas las cosas. Dios no repara, hace cosas nuevas. Nueva vida, nuevas metas, nueva relación. Depende de cuánto tú quieres cambiar. Por último, quiero que entiendas este pasaje. Del hombre son la disposición del corazón. ¿Estás dispuesto a cambiar? Yo no te estoy hablando, te está hablando el Señor ahora. Porque es lo que me pone en el corazón. ¿Estás dispuesto a cambiar? Porque del hombre es la disposición del corazón, no es de Dios. Cuando yo digo que Él ya hizo todo y que Él no va a cambiar tu manera de pensar en un chasquido de dedos, no lo va a hacer, porque eso depende de vos. El hombre son la disposición del corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón, tu vida, todo tu ser? Dejar que el Espíritu Santo te moldee. ¿Estás realmente dispuesto? Mas de Jehová es la respuesta de su lengua. ¿Sabes lo que significa? Que cuando vos tomás esa decisión muy importante, ya no lo decís de la boca para afuera, sino que hay una convicción espiritual. Y lo que vos estás confesando, lo estás confesando porque lo tenés en tu corazón, porque de la abundancia del corazón nace la palabra, y esa palabra ya no va disfrazada, ya es genuina. Ya no va diciendo, sí, yo voy a cambiar, y terminás siendo más desastre que antes. Cuando hay esa convicción, decimos que sí, hasta las últimas consecuencias. ¿Me entendés? Quiero que en esta noche tú reflexiones con esta palabra. Él hace nueva todas las cosas. Él no remienda. Él no coloca parche. Él hace nueva todas las cosas.